Hola, les damos la bienvenida a Bien Asegurados, esta nueva propuesta de Bramanti Asesores en Seguros, destinada a todas aquellas personas interesadas en el mundo de los seguros. Estamos acá con el director, con el capitán del barco, con el licenciado Gastón Bramanti. Quien les habla, Mariano Ruiz, director de comunicaciones de Bramanti Asesores en Seguros. Y también nos acompañan atrás de cámara Matías Di Cesare y Omar Rodríguez, que después nos van a estar acompañando aquí delante de cámara. Y le mandamos también un saludo muy grande a Nicolás Barbola, que está desde Corrientes. Bueno, bienvenido Gastón, bienvenido a esta nueva propuesta, a este desafío que hemos decidido encarar juntos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentra este momento de la compañía? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, bien, contento que llegó el día de largada de este desafío, de esta locura que nos estamos animando de desembarcar en las redes, de iniciar este podcast, esta modalidad de comunicación novedosa. Bueno, antes que nada, déjame agradecerte a vos, al equipo, a los chicos por sumarse a este desafío. También agradecer a la audiencia que seguramente nos va a estar escuchando, a muchos clientes que estoy seguro que vamos a contar con su acompañamiento. Y bueno, esperemos que podamos transmitir todo lo que sabemos de seguros, que podamos transmitir conocimiento que sea de importancia, información significativa y relevante para que aquellos que nos escuchan cuando tienen que canalizar riesgos, tomar un seguro o mismo para revisar los seguros con los que cuenten actualmente, todo lo que comuniquemos le sea de importancia y le sea útil. Bueno, muchas gracias. Quizás para las personas que no están tan interiorizadas en el mundo de los seguros, o quizás algunas personas que se relacionan en este mundo y no tengan claros algunos conceptos, veo y me empiezo a guardar algunas cosas como esto que decís de información de calidad o información objetiva. Yo no vengo del mundo de los seguros, vengo del mundo del universo de la comunicación y de lo audiovisual, entonces también voy a estar aprendiendo. Entonces lo que me gustaría saber, y acá bueno, tengo obviamente algunas notas que me van a estar ayudando, me gustaría entender desde mi posición y también para aquellas personas que nos están viendo y que nos están conociendo, ¿cuál sería la importancia de contar con un asesor preparado, con un asesor informado a la hora de contar con estos riesgos? Bien. Vos pensás, Mariano, que nosotros en seguros siempre hay un latillo que decimos que todos los seguros son buenos mientras no pase nada. O sea, mientras uno tiene la póliza y no hay un siniestro, a veces mucha gente está tranquila y dice, no, mi seguro es bueno, hace tantos años nunca tuve problema. Y cuando preguntás, pero ¿tuviste algún siniestro? ¿Tuviste que utilizar? La respuesta es que no. Y ahí es donde decimos, mientras no pasa nada, todos los seguros son buenos. El tema es que en la práctica, ¿qué suele suceder? Muchas veces cuando pasa algo es cuando el cliente verifica que todas las expectativas que tenía frente a esa póliza eran erróneas. Y ahí muchas veces es porque la póliza estaba mal hecha, porque las coberturas tenían exclusiones que el cliente no sabía, pues habían determinado quizás mal las sumas aseguradas, porque obviamente que hay todo un análisis de riesgo previo que es lo que ayuda a determinar qué coberturas se van a aplicar en la póliza, qué valores a riesgo hay que asegurar para que esa póliza sea una herramienta eficaz al momento del siniestro. Entonces nosotros un poco eso, lo que queremos con este podcast es esa información que sea significativa e importante, porque es la que, si hacemos las cosas bien, previo a tomar el seguro, la póliza al momento del siniestro va a resultar una herramienta eficaz. Ahora, si no hay un asesor profesional, si no hay un productor que asesore bien en la previa, ya cuando la bomba explotó, que es cuando el siniestro ocurre una póliza mal hecha, no hay mucho para hacer. Y nosotros lo vivimos mucho en la oficina nos pasa a veces que un cliente de toda la vida te dice, che, te vas a llamar un familiar, un amigo, X persona que tiene un problema y el seguro no lo quiere cubrir. Y ahí es donde digo, si la bomba explotó, cuando vos ves ya la póliza estaba mal hecha, ya no tenemos mucho para hacer. Quizás uno, obviamente, que recibe la llamada, lo guía, lo contiene, pero ya no hay solución cuando se hicieron mal las cosas. Y ahí quiero volver a lo que vos me decías de la importancia del productor asesor y del productor asesor también profesional y capacitado, porque como en todas las profesiones hay productores buenos, hay productores malos y hay productores que están en el promedio.
Nosotros creemos que tratamos de buscar ser extraordinarios como asesores. O sea, nos capacitamos, nos preparamos con todo el equipo. Y el diferencial que nosotros damos es que una póliza, aún en la misma compañía, hecha a través nuestro, el resultado es muy distinto que si no hay un productor detrás. Es decir, una aseguradora, misma póliza, es muy diferente cuando hubo o no un productor. Porque ahí la gestión en la suscripción, la gestión en el siniestro, que el momento del siniestro no deja de ser a veces muy doloroso. Claro, son situaciones que uno está acostumbrado porque lo vimos todos los días, pero el cliente a veces en sus primeras experiencias tiene muchos miedos, tiene mucha ansiedad y ahí es donde, reitero, un productor profesional hace la diferencia. Así que bueno, para cerrar, volviendo al podcast, esta primera temporada que quizás vamos a hablar un poco más de cuestiones de propiedad horizontal, de consorcios, que es nuestra especialidad. Lo que vamos a buscar es anticipar dolores de cabeza, o sea, que aquel vecino que vive en propiedad horizontal o aquel administrador que vive en propiedad horizontal, a través de toda la información que le vamos a brindar, aprenda de experiencias ajenas y no sufra los dolores de cabeza en carne propia. Me gustaría llevarte un poco al inicio de la charla, al comienzo, que es la presentación de esta propuesta de video podcast. Y me gustaría justamente saber un poco cómo fue el recorrido hasta llegar a esta idea de realizar este video podcast. Bien, bueno, la verdad que, como dijimos, es todo un desafío, porque nosotros somos muy del palo tradicional. O sea, nosotros somos muy en el servicio, en el brokeraje, en lo que es el productor, somos de la vieja escuela, como se suele decir, a pesar que somos un broker joven, somos muy de la atención personalizada, de la llamada, hoy del WhatsApp, del face to face, pero, o sea, mucho de la venta de referidos. O sea, que a veces nos pasa que productores amigos broker no pueden creer que con la gran cartera que tenemos de miles de pólizas, no trabajemos en las redes. O sea, siempre fue una debilidad nuestra. Pero bueno, a veces uno también tiene un método que le funciona y va creciendo de esa forma hasta que se da cuenta que bueno, que hay que trabajar en esa debilidad porque el mundo va rápido, el mundo cambia y si no innovás también tenés riesgo de quedarte en el camino. Así bueno, como te decía, nosotros si bien somos un broker muy tradicional en la forma de comercializar, después la forma de trabajo no, porque nosotros la forma de trabajo es muy digital. Nosotros tenemos muy buenos procesos, históricamente tuvimos un trabajo de home office, o sea que hacemos un híbrido entre oficina y el hogar a la hora del trabajo mío y de los chicos. Tenemos un sistema que a 2 clics siempre tenemos la información para darle respuesta inmediata al cliente, pero al momento de comercializar y de brindar información siempre fuimos muy 1 a 1, o sea, no brindamos información a través de las redes, que bueno, es un poco el desafío que nos trae acá. O sea, estamos desembarcando en Instagram, en LinkedIn y esperemos con este podcast poder dar una comunicación directa. Y bueno, contestando a lo que decís, ¿cómo llegamos al podcast? Por un lado, yo, como vos bien sabés, soy directivo de APAS, que para aquellos que nos escuchen, es la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros, en donde coordino capacitación. Y me pasó en el último año que tuve que participar de algunos podcasts, ¿no? en el rol que tengo en la asociación. Y la verdad que tuve esa experiencia y me pareció algo magnífico, esa posibilidad de comunicar 1 a 1, esa comunicación que transmite el ADN que tenemos nosotros, ese miedo a perder el servicio personalizado, ese miedo que teníamos nosotros de dar información relevante, de dar gestión, de dar respuesta inmediata. Bueno, sentimos que el podcast es una herramienta que va de la mano de ese ADN nuestro del productor profesional, del productor que tiene mucho conocimiento técnico, porque realmente creo que nuestro fuerte es que sabemos de seguros y que damos soluciones, o sea, gestión, como siempre decimos en la oficina. Así que bueno, eso fue muy importante para que terminemos de decidir esta cuestión, pero la realidad, y lo hablamos con vos en la previa, lo más importante fue tu llegada, tu incorporación desde este año al broker. Para los que nos estén escuchando, lo quiero contar porque no sé si vos lo vas a contar, pero bueno, nosotros nos conocemos de toda la vida, hicimos primaria, secundaria juntos y ya tenemos una amistad que lleva 30 años. Pero no fue lo que te trajo acá, sino que vos tenés un recorrido muy importante en la industria audiovisual.
tenés obviamente también sos licenciado y sé que estudiaste cuestiones relacionadas. Y bueno, el que vos te hayas incorporado fue la frutillita del postre, digamos, para poner primera y decir, bueno, animémonos a las redes y a estas nuevas formas de comunicar. Sí, bueno, gracias por esas últimas palabras. Me han dicho que se ha roto el mercado de pases con mi incorporación. No sé si eso es bueno o es malo, pero sí... Tenemos fe, vamos a ver qué... Sí le cuento a la audiencia que desde afuera, al ser testigo privilegiado del crecimiento del broker, lo que me llamaba la atención era justamente que no estuviera del todo explotada esa pata digital que hoy en día es tan necesaria. Por suerte, vos el año pasado, el anterior también, empezaste a tener un poco de presencia en estos podcasts que mencionabas. Entonces le fuiste tomando un poco el gusto, vos entendiste un poco mejor de primera mano lo importante de la comunicación digital. Y bueno, ahora estamos inaugurando esta nueva etapa para acercarle, como decías vos, información de primera mano a todas aquellas personas interesadas en el mundo de los seguros o que quizás quieran ingresar en este mundo, ¿no? Bueno, Mariano, sí, la verdad que era cuestión de tomar la decisión y bueno, gracias a tu empuje y a conocer lo innovador y lo importante que tiene transmitir a través de un podcast, a través de las redes para el cliente, es que tal cual decís, que nos decidimos a poder compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento a una audiencia que habrá muchos que son clientes y nos conocen y confían en nosotros, pues saben nuestra modalidad de trabajo, y a muchos que nos conozcan y que puedan ver la importancia de tener un productor, o que nos puedan comparar quizás con el servicio y con el broker que tienen. Y ahí, para cerrar un poco lo que yo busco, creo, con esta nueva experiencia de podcast, es poder derribar mitos que a veces tienen los seguros, aportar a la cultura aseguradora y mostrar las bondades del seguro. O sea, nosotros lo trabajamos, yo soy docente, estoy en la educación y lo trabajo continuamente, que un seguro bien hecho es una herramienta eficaz. O sea, un seguro bien hecho al momento de una tragedia, de una inclemencia en la naturaleza, de un siniestro donde una familia, un negocio, una empresa sufra pérdidas importantes, le va a cambiar la realidad. O sea, un seguro bien hecho va a convertir un mal momento en una recuperación, que si no estuviese el seguro, ese mal momento se va a convertir en una tragedia o en un hecho de no retorno, ¿no? Una familia que no salga adelante o una empresa que termine en la quiebra. Así que bueno, un poco lo que buscamos es eso, ojalá que estemos a la altura. Entiendo. Y bueno, ya adentrándonos en esta primera temporada, ojalá de muchas, esperemos, ¿de qué va a ir esta primera tanda de capítulos más allá de este episodio inicial, este episodio piloto donde nos estamos presentando y dando a conocer a aquellas personas que todavía no nos conocen, y a aquellos que sí les mandamos un saludo grande? Pero a partir del próximo capítulo, ¿en qué temas del vasto mundo de los seguros nos vamos a estar metiendo? Bien. La primera temporada lo que elegimos hablar es propiedad horizontal, seguros, lo que son consorcios, conjuntos inmobiliarios, que son los comúnmente llamados country. Todo lo que es propiedad horizontal y pre-horizontalidad tiene un régimen especial, que a la hora de suscribir los seguros también tiene sus particularidades. Y la verdad que este es nuestro fuerte. O sea, nosotros hoy poco a poco nos vamos convirtiendo en referentes en los seguros de consorcios. Buscamos obviamente seguir posicionándonos como tales. Hoy nuestra cartera, digamos, estamos en el 40% de la cartera que está vinculada a consorcios. Y bueno, vamos a hablar en esta primera temporada, capítulo a capítulo, de distintos temas vinculados a propiedad horizontal, porque creemos que es un segmento donde hay pocos productores especializados y capacitados, porque sabemos que es un segmento donde hay muchas dudas de los vecinos, de los administradores de consorcios, y porque, volviendo a lo que hablamos anteriormente, con el podcast buscamos poder transmitir información de relevancia, transmitir nuestra experiencia, que está cerca de 10 años,
para anticipar dolores de cabeza a aquellos administradores que nos escuchen, a aquellos vecinos, y que puedan decidir sus seguros con información confiable, y que hagan pólizas que al momento, después de tener que utilizarlas, estén alineadas con las expectativas, que digan, che, tengo seguro, y que realmente tengan un seguro y no que piensen que tienen un buen seguro, y la realidad es que, como vamos a ir viendo, cuando a veces te dicen, no, pues yo estoy bien asegurado en tal compañía, cuando ves las pólizas decís, wow, analizar los riesgos y decís, che, hay que corregir muchas cosas porque no está lo que vos presentís de esa póliza, o sea, no está bien hecha. Y justamente me quedo con eso último que decís, veo que si eligieron como grupo, como broker, si elegimos este tema para comunicar en la primera temporada, reviste una cierta importancia. Y me gustaría, si me puedes contar 1 o 2 ejemplos cortitos de algún caso que el administrador pueda sacar un aprendizaje bien, o que se pueda llegar a encontrar de acá en adelante. Seguramente tenés ya... Para hacer dulce. De hecho, los vamos a ir hablando capítulo a capítulo, pero el armado de la editorial para escribir el libro es el segundo paso, pero ahora nos podrás adelantar. Lindas experiencias y experiencias angustiantes, pero sí, mira, nosotros te diría que nosotros hoy estamos arriba de los 500 consorcios asegurados, contamos con alrededor de 50 administradores de consorcios clientes, o sea que realmente toda la gestión de los seguros de sus consorcios las realizamos nosotros. Y nos ha tocado en la práctica, o sea, ¿qué pasa? Hoy vos tenés administradores que asumen un consorcio, que ya desde que lo asumen, desde que está ese famoso acta asamblea de asignación, tienen responsabilidad frente a los seguros. Y no porque lo diga yo, sino que lo dice el Código Civil, el artículo 2067, inciso H, que hay que asegurar incendio, responsabilidad civil y riesgos de práctica habitual. Y el administrador es el representante legal, o sea, es el obligado a contratar los seguros. Entonces, si hay un resultado favorable del seguro, lamentablemente va a haber problemas para el administrador y también para el productor que esté detrás. Y como experiencia, ¿qué nos ha pasado? Por ejemplo, nos pasó hace poco una administración que ese fue un caso que tuvo un final feliz porque no hubo problema, pero por ejemplo asumió en un consorcio, faltaba a poquito para vencer la póliza, entonces me dice, che, después te paso la expensa, la póliza y lo volvés en la renovación. Cuando llega el momento de la renovación, nosotros siempre relevamos el 360 en los riesgos de consorcio. Entonces es muy común que, si bien vemos el integral de consorcio, que vamos a hablar que es digamos, la póliza estructural, pero no es el único riesgo que tiene el consorcio. Y por ejemplo, un riesgo común de consorcio es los empleados, o sea, en su rol de empleador, riesgo de trabajo. Bueno, cuando relevamos la superintendencia de riesgo de trabajo, el cuide de este consorcio, resulta que no tenía póliza de RT, tenía el contrato caído hace 8 meses. Y el administrador pagaba la alícuota, pagaba el 931, pensando que tenía RT y en realidad no tenía. ¿Por qué fue feliz, por ejemplo, a ese resultado? Porque el encargado no tuvo ningún incidente, pero si hubiese habido un accidente laboral, era un problemón. Entonces ahí volvemos a lo mismo, la importancia del productor especializado y capacitado. Y después nos pasó con otro administrador, un administrador amigo, que ese sí fue un caso duro. También asumió un consorcio, no quiso tampoco ver la póliza en el momento, porque me dice no, que el consejo son medio jodidos, no sé qué. No nos mandó, o sea, me lo dijo ya cuando la bomba había explotado, que el por qué no nos había pasado, aunque sea para analizar la póliza, aunque no la hagamos nosotros. Bueno, cuestión que tiene un incendio importante, la verdad tuvo un incendio importante del consorcio. La póliza había quedado como la heredó, que es muy común y es algo que nosotros siempre combatimos. No dejen las pólizas en los administradores como la heredan, sino evalúen los riesgos, analicen cómo están cubiertos. Bueno, cuestión que tiene un incendio muy importante. Y conclusión, terminó cobrando el 30% de los daños porque estaban mal las sumas aseguradas, no se habían tomado de acuerdo a la parte común, de acuerdo a la parte propia, a los métodos cuadros cubiertos, tecnicismos que los vamos a ver oportunamente, pero a raíz de la prorrata, que es la forma de indemnizar incendio, cobró el 30%. Y la verdad que la pasó mal, nosotros lo guiamos, porque encima pasaba que el productor que tenía la póliza, medio que se lavó las manos, hacía agua, nosotros lo guiamos, pero como externo tampoco más que acompañarlo no podés hacer. Y bueno, fue doloroso porque te hablo de un siniestro que en ese momento, o sea, plata hoy eran 200 millones de pesos, creo que terminaron cobrando 40, 50 millones.
O sea, Bueno, fue duro. veo que empieza a tomar relevancia lo dicho al principio sobre información confiable, sobre estar informados, sobre que no es lo mismo un productor que quizás no está especializado en la temática, así que volvemos a recordar y a invitar a todos los administradores y administradoras a que sigan este video podcast, porque claramente no solamente vamos a contar con ejemplos de este tipo, sino que vamos a profundizar en otros temas. Y yo, siendo una persona que, vuelvo a repetir, que no viene del mundo de los seguros, quizás pueda aportar desde mis dudas o desde mis consultas algo que a veces a alguien que está en el tema no lo sabe o lo quiere recordar y le da un poco de vergüenza preguntar, sí, o no sabe dónde averiguar, y a partir de eso voy a hacer su conejillo que siempre de hay que preguntar, y mismo los productores siempre hay que hablar con el cliente. O sea, lo más importante es la comunicación, la información y hablar. Ninguna pregunta es innecesaria. Cuando uno tiene una duda hay que sacársela, y en seguros hasta te voy a decir mejor, las dudas mejor sacárselas antes de cuando ocurre el siniestro. Por supuesto, ni hablar. O sea, las cosas que acabas de contar brevemente ya no dan ganas de no saber o de no estar correctamente asesorado. Bueno, volvamos un poco atrás en el tiempo. Bramanti Asesores ya lleva más o menos 9, 10 años. Sí, estamos, sí, más o menos en carrera, pero me gustaría que nos puedas contar un poco el recorrido desde la fundación o cómo fue tu camino para llegar a la conformación de este equipo, para llegar a este video podcast. Bueno, vamos a poner los violines, como dirían los chicos, pero no, bueno, yo en seguros, en realidad en el mundo laboral yo arranqué a trabajar de chico. O sea, yo con 16 años ya empecé a trabajar. Trabajos, obviamente, tuve un trabajo de gastronomía y un trabajo de repositor, que tengo el orgullo hoy que esa familia a la cual le trabajaba, que tenía un autoservicio, hoy son clientes nuestros. O sea, trabajé, imagínate, que con ellos hace 20 años atrás y hace 9 años que son asegurados nuestros, y es lo que también da gratitud a uno de hacer bien el trabajo. Pero bueno, tuve esos trabajos más de jóvenes. Después, cuando terminé el secundario, empiezo a trabajar en un estudio de abogacía, un estudio de legales que se dedicaba mucho a accidentes de tránsito, a reclamos de ART, que ahí es donde, de cierta forma, tengo mi primer paneo un poco de lo que significa el seguro, de las coberturas, ¿no? Quizás visto más desde el reclamo de responsabilidad civil o desde otro mostrador, pero bueno, ya tuve mi primer acercamiento. De ahí trabajé unos años en una aseguradora que se llama Cardif, o se llamaba, porque era del grupo BNP Paribas, pero creo que se vendió, no sé bien en qué situación está. Y también ahí fue interesante porque fue una linda experiencia desde dentro de la aseguradora, pero que después hoy, con todo el conocimiento que uno tiene a lo largo de los años, eran los famosos seguros enlatados que se venden a través de los bancos, que son malas coberturas, malas sumas y sin atención. O sea, que cuando tenés que usar la póliza vas a tener las 1000 trabas para poder llegar a cobrar un siniestro. De ahí trabajé con una productora muy grande, se llama Silvia Fernández, que hoy también sigo haciendo negocios con ella, varios años, que ahí es quizás donde aprendí bastante la importancia del productor asesor de seguros, de la transparencia, de la honestidad, de la vocación de servicio, ¿no? De estar junto al cliente, de que nosotros tenemos que saber y después tenemos que acompañar en todo momento al cliente y solucionar problemas. O sea, si algo me dejó ese paso con ella, que fue alrededor de 4 años, es aprender mucho de seguros, de coberturas y de estar en tiempo y forma con el cliente y de darlo todo para darle con una solución. Porque al final del día el asegurado es el que nos da de comer a los productores, a los brokers, a la compañía, a los liquidadores de siniestros. O sea, es la figura importante donde tiene que estar en el centro el cliente. Como a veces todos decimos en la asociación, el cliente en el centro, el 360 alrededor de él, y bueno, ahí aprendí un poco eso. Ahí pasé a Aeon, que Aeon también es un broker de los más grandes del mundo, donde quizás aprendí también más la pata corporativa, ¿no? Del seniority, de tener seniority frente a un cliente, frente a una empresa, te podría decir, Mariano, del manejo de los datos, de la información, por ahí se manejan grandes volúmenes de pólizas, y también de la importancia del segmento, del nicho, ¿no? De ser
los grandes brokers tienen áreas de energía, de consorcio, o sea, tienen distintas áreas donde aprendes la importancia de tener un conocimiento profundo sobre el tema, pero también ahí es donde aprendí que el diferencial que da nosotros el productor, que a veces esas grandes estructuras que son enormes, no tienen una rápida llegada al cliente. Porque a lo mejor con el broker, el cliente necesita algo, si no, habla con uno, no, que no es de mi área, que le reenvío el mail a otro, capaz que pasan 7 días para que llegue el problema a la persona que claro, que sí, se pierde en el laberinto de... Son bueno, edificios muy grandes, exacto, hasta que llega el mail. Exacto. Y ahí es un poco lo que dijimos, lo que me invitó a mí a decir, toda esa experiencia, traducirla en un servicio boutique. Nosotros creo que nos consideramos un broker boutique de dar servicio personalizado, especializado, y esa cercanía con el cliente que te lo van a contar también los chicos, de que tenga respuesta en el día, de que si hay un mail o un WhatsApp se tiene que contestar al rato, que tenemos que estar a disposición del cliente. Y bueno, a la par de esto, para cerrar, obviamente que nosotros siempre le dimos mucha importancia a la capacitación. Yo soy muy de que de seguros hay que saber, de que la importancia que te da el conocimiento te da una tranquilidad para hablar con el cliente y para hablar también con la aseguradora, con el liquidador, que va a agilizar mucho cuando uno habla el mismo idioma, va a agilizar mucho la gestión de una suscripción de una póliza o de un siniestro. Y bueno, entonces yo todo esto lo acompañé si bien soy productor de seguros, desde el 2013, después hice la tecnicatura en seguros, hice licenciatura en seguros, programa de análisis de riesgo de analista de riesgo de la asociación también que me dio muchas herramientas. También hace varios años soy docente en dos tecnicaturas que hay en seguros. Que bueno, también un poco es seguir aprendiendo, porque no te achanchás, digamos, te mantienes actualizado y también devolver un poquito todo lo que la industria le dio a uno. Así que bueno, ahí para cerrar, 2017, renuncio a Aeon y digo, vamos a dar un servicio distinto, a generar un broker que realmente dé un servicio de excelencia. Y arrancamos, ahí te diría 3-4 años de hacer todo solo, de crecer, pero de estar tapado de trabajo hasta acá. Pero que la verdad que te diría que a los 2 años ya tenía consolidada una carterita que permitía vivir de esto, que es el miedo de todo emprendedor, ¿no? El largarse, que no tenés ese sueldo a fin de mes. Y bueno, ahí le metimos fuerte hasta la pandemia. En la pandemia que había muchos miedos, mucha incertidumbre. A mí la verdad me seguía yendo bien, creo que hasta se valoró mucho la figura del productor que daba buen servicio en la pandemia. Ahí se suma el Mati, que la verdad que es uno de los pilares del broker. Entendió enseguida el ADN, la vocación de servicio. Se dio esa transición de que la gente que siempre quería hablar conmigo empezó a hablar con él y vio que la atención era similar, que sabía que yo estaba detrás de todo, pero que él iba a dar respuesta. Bueno, ahí crecimos fuerte, después se sumó Omar para suscripción, para emisión, después se sumó Nico, bueno, después te sumaste vos, ahora está Esteban también que estamos haciendo algo comercial con él, bueno, y nos trae hasta acá que realmente es mucho más de lo que había soñado cuando tomé esa decisión de mandar el telegrama de renuncia. Así que bueno, nada, ya hablé mucho, o sea, verás que me gusta hablar de seguros, que es lo que me apasiona, así que ya hablé mucho, me voy a tomar un cafecito y... Bueno, me parece un buen momento, sí, para que vayas a tomar un café, a recargar energías, porque nos queda un poquitito para charlar, pero también me parece importante que le demos la bienvenida a parte del equipo que se encuentra acá con nosotros, pero quédate acá, que con un pase de magia los vamos a estar materializando, así que fíjate. Gracias Matías Di Césare, el coordinador comercial de Bramanti Asesores, gracias por acompañarnos. Sé que quizás puede ser un poco intimidante estar delante de cámara, pero lo vamos a ir resolviendo. Lo vamos a ir resolviendo, no te preocupes. Muchas gracias. Bueno, Gastón hizo mención a vos como aquella primera persona, el primer colaborador que se sumó al equipo allá por 2020. Me imagino que muchas cosas habrán cambiado desde aquel periodo, más allá del aspecto de la pandemia, me refiero a
tu propio desarrollo profesional o incluso ciertos conocimientos que has ido adquiriendo, ciertas experiencias a partir de casos como los que mencionaba Gastón anteriormente. ¿Qué me podés contar un poco de la evolución de ese Matías de hace 5 años, 6 años al Matías actual? Y mira, siempre digo lo mismo. Cuando empecé me costaba un montón. Si bien había trabajado en estudio jurídico y trabajé en inmobiliaria también varios años, el cambio fue importante, pero bueno, Gasti me fue llevando de a poco, lento, hasta que vio que ya era momento para dejarme volar un poco y fue bárbaro y súper agradecido. Y los chicos de igual manera, fue el mismo recorrido que el mío, de a poquito. Y bueno, hoy ya somos un equipo consolidado. La verdad es que con Omar en lo que es seguros nuevos, Nicolás en siniestros, seguimos manteniendo el ADN de la oficina, ¿sí? La vocación de servicio, eso de estar codo a codo con el cliente, con la necesidad del cliente, muchos siniestros, eso fundamentalmente siempre estoy, por eso soy el coordinador hoy de la oficina, ¿no? Donde, es muy importante, es un punto clave en seguros. Como decís vos, supongo que habrá llegado un momento en el que Gastón no habrá podido con todo y poder contar con una persona que justamente coordine ciertas acciones o que pueda ser también un contacto de referencia para los clientes, para los asegurados y que haya confiado en vos, reviste cierta importancia. ¿Qué destaca para vos a Bramanti Asesores por sobre quizás otros brokers? Bueno, ¿Cuál es la especialidad que vos me podés llegar a destacar? Bueno, la verdad es que, como te mencionaba recién, el ADN, nuestro ADN, ¿sí? Esa cercanía con el cliente, el día a día, es fundamental. Eso es yo viendo por ahí otros colegas, me doy cuenta que es un valor agregado nuestro, ¿sí? Ya mismo clientes de años, no sé, fiestas, llamados, mensajes, saludos, se genera un vínculo y ya ese contrato pasa a ser, además de que esté, obviamente, pasa a ser una relación de amistad donde obviamente cada asegurado es una familia y uno siempre pensando también en eso, ¿no? En proteger, en cuidar, en el estar, en un siniestro X. Hay miles de ejemplos. Sí, supongo que el acompañamiento y la contención ante ciertas situaciones, obviamente, no sé, vuelvo a repetir, yo no soy un especialista en el tema, pero no debe ser lo mismo un vidrio roto que un robo de un auto o alguna cuestión un poco más riesgosa, y contener quizás o acompañar debe ser importante para alguien que quizás en ese momento no está con todas las luces, ¿no? Digo, que puede estar choqueada, digo, que puede estar en un momento un poco difícil. Está bueno lo que decís de poder tener esa cercanía y de poder contar con un grupo de personas que obviamente tiene que estar ahí preparado en el frente de línea para estar brindando las respuestas que el cliente necesita. Sí, la cercanía lo es todo, ¿sí? Ese contacto inicial, ese llamado inicial, donde uno asesora, guía al cliente en los pasos a seguir, transmitirle tranquilidad, básicamente es lo más importante, ¿no? Bueno, Mati, muchas gracias por haberte sumado, por haberte animado a estar frente a las cámaras. Seguramente vuelvas a hacer alguna aparición estelar en alguno de los próximos episodios cuando ya estemos hablando de temas un poco más concretos y de temáticas específicas. Ahora, si te parece, con el mismo pase de magia de la edición, vamos a invitar a Omar. Bueno, Omar, muchas gracias
por participar también. Es un poco complejo porque también, como mencionaba Gastón, nos conocemos hace un montón, entonces hay mucha invitación a tentarnos en la grabación, pero bueno, gracias por participar. Vos sos emisor, suscriptor. Sí. Para alguien como yo que no conoce mucho la temática de los seguros, ¿cuál sería tu rol dentro del broker? Básicamente me encargo, bueno, también con Mati también, me encargo de los seguros nuevos, tanto no solo la emisión, porque dentro de la emisión tenés también el análisis previo, y bueno, tanto la emisión de la póliza, contacto con el cliente, eso a grandes rasgos. Sos de los últimos, yo no cuento, sos de los últimos en haberte incorporado al broker. Yo digo que no cuento porque me acabo de unir y estoy en comunicaciones, pero vos, por lo que me contás, estás también ahí en el frente de batalla junto con Mati, junto con Gastón, con el tema de la atención, con tratar de acompañar al cliente. Sí. En este tiempo que vos llevás, ¿cuándo fue que te incorporaste? 1 año y medio aproximadamente. Perfecto, en este año y medio, ¿qué podés contar de aprendizaje o de esa curva de aprendizaje que habrás tenido y que quizás cambió de aquel primer Omar que llegó a el Omar que sos hoy dentro del broker? Bueno, sí, la verdad que aprendí muchísimo, o sea, dentro de lo que sabía, pero bueno, de estar acá con Gastón, con Matías, que bueno, saben muchísimo, sobre todo Gastón, que es muy bueno enseñando, entonces bueno, viéndolos a ellos cómo trabajan el día a día y fui adquiriendo mucho más conocimiento, fui aprendiendo mucho y hoy en día, bueno, como te decía, ya prácticamente me manejo solo y la verdad que hoy estamos teniendo un volumen alto de altas, entonces estamos teniendo entre 40 y 50 emisiones nuevas por mes, entonces te requiere que estés digamos, al pie del cañón, como se dice. Y bueno, nada, hoy por suerte lo puedo llevar bien y salvo casos especiales que me apoyo obviamente en Matías y en Gastón. Por suerte estamos bien. Genial. Bueno, te hago la misma pregunta que le hice a Gastón, que le hice también a Matías, y es, ¿qué crees vos, qué considerás vos que destaca Bramanti Asesores en Seguros de otros brokers o de otras compañías aseguradoras? Bueno, como dijo Gastón y como dijo Matías, nuestra política es cliente en el centro. Yo creo que nuestra gran ventaja son los procesos que tenemos, bueno, que los chicos los venían aceitando y que por suerte los fuimos mejorando con el tiempo. Tanto en las renovaciones, tanto en los seguros nuevos, tanto en las cotizaciones. Cuando el cliente llama o manda un WhatsApp y pide, bueno, un ejemplo creo que es que los consorcios o el administrador que manda que tiene alguien que va a trabajar, un albañil, lo que fue un silletero, que necesita que va a entrar a primera mañana y necesita la póliza. Y ahí, bueno, ahí estamos nosotros. Entonces creo que ahí la rapidez y la eficiencia en la gestión, creo que uno de nuestros mayores fortalezas. También te diría en nuestro sistema, donde llevamos todo el control de las renovaciones y las refacturaciones. Nosotros mandamos, tanto igual las compañías tienen un sistema automatizado enviado por mail, nosotros descargamos todo y se lo mandamos por mail personalizado, se lo mandamos tanto por WhatsApp, por mail. Tenemos muchas renovaciones, muchas refacturaciones,
mismo los seguros nuevos, todo, le mandamos todo prolijo, todo controlado, todo previamente chequeado. Y yo creo que es eso que el cliente y los administradores, por ejemplo, lo valoran mucho. Creo que ahí es donde tenemos el mayor diferencial. Excelente. Bueno, te agradezco por tu participación. No, eso seguramente digas presente en futuros capítulos. Hoy en este episodio piloto donde nos estamos presentando todos un poco lo que hacemos, es muy importante que la audiencia conozca las caras detrás de la compañía. Así que aprovecho también que estás vos para mandarle un saludo grande a Nicolás Barbola, que también trabaja con nosotros, pero está en Corrientes, así que le mandamos un saludo grande. Un abrazo. Y bueno, por pase de magia nuevamente vamos a volver a nuestro director. Bueno, Gastón, lo logramos. Llegamos al final de este episodio piloto, de este nuevo desafío que estamos encarando en Bramanti Asesores. Te agradezco a vos personalmente, no solamente por la amistad que nos une, sino por invitarme a formar parte y por aceptar esta idea loca que tuvimos. Y bueno, obviamente también agradecerle a los chicos que formaron parte del episodio de hoy. Bueno, comparto. No, a veces no es fácil y me es la función diaria de ellos estar frente a una cámara, así que también agradezco, como vos decís, que se hayan animado a este desafío y a aparecer adelante de cámara y transmitir a través de la pantalla. Así que bueno, nada, esperemos que esta primera experiencia, que para mí que también es todo un mundo nuevo, se convierta en una rutina, que episodio a episodio, que ya en el próximo creo que empieza la verdadera y el verdadero, digamos, objetivo del podcast, que es hablar de seguros, hablar de la técnica aseguradora y de lo que sabemos. Como dijimos, vamos en esta primera temporada a enfocarnos especialmente en seguros de consorcio, en propiedad horizontal. En el próximo capítulo quizás la idea va a ser hacer un panorama de todos los riesgos y seguros que acompañan a los consorcios, integral de consorcio, con incendio, responsabilidad civil, como coberturas estructurales, regulaciones en algunas jurisdicciones como capital que exige sumas mínimas para ascensores, para calderas, una ley de fachada que obliga a hacer un mantenimiento y que lleva un seguro de obra, seguros para el consorcio en su rol de empleador, ¿no? Ley de contrato de trabajo, riesgo del seguro de vida, riesgo del trabajo, el seguro de vida obligatorio, RC más la praxis del administrador, del consejo de propietarios, bueno, los proveedores, si tienen RT, si tienen accidente personal. La verdad que es muy, muy amplio el mundo de riesgos y de consorcio de propiedad horizontal. Así que la idea del próximo capítulo va a ser recorrer un poquito todos los seguros que existen y sí, ya después capítulo a capítulo vamos a ir profundizando sobre qué es parte común, qué es parte propia, las obligaciones y responsabilidades que emergen del Código Civil, seguro de incendio, cómo se determina la suma, casos prácticos, ejemplos de siniestros reales que como dijimos, para cerrar, que sea una experiencia tanto de conocimiento técnico, de coberturas, de pólizas y de siniestros que han acompañado a muchos de nuestros clientes, les sirva a otros para aprender de esa experiencia. Así que bueno, para cerrar, te agradezco de corazón, Marianito, que me hayas acompañado, que me hayas estado mano a mano. Bueno, ojalá que logremos el objetivo, que sea transmitir conocimiento y información valiosa del mundo de los seguros. No me quiero olvidar de los parroquiales, dado las temáticas que estás contando para los próximos capítulos o para el capítulo siguiente. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Van a tener acá la información para darle seguimiento, también activar la campanita para que les avise, les notifique YouTube cuando va a haber un nuevo episodio. También pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Bramanti Seguros. Tenemos también bramantiseguros.com, que es la página web. Y claro, exactamente. También nos encuentran en LinkedIn. Toda la información que estoy diciendo. Pasamos de 0 a 1000. Toda la información que estoy diciendo acá la van a encontrar en detalle acá en la edición del video podcast. Gracias, Gastón. Gracias, equipo detrás de cámara, por este primer episodio piloto. Esto es Bien Asegurados con Bramanti Asesores. Nos estamos encontrando muy pronto.